Hasta el momento nosotros solo hemos trabajado con proposiciones que les podemos dar un valor de verdad. Sin embargo, si nos encontramos con unas proposiciones de este tipo, x igual a 2, 2a es mayor que 3, n es par, no podemos darle un valor de verdad, a menos de que sepamos cuál es el número al cual equivale esta variable o incógnita. Por ejemplo, si aquí x fuera igual a 2, esto sería verdadero. Pero si x fuera diferente de 2, sería falso. Lo mismo aquí. Si a fuera igual a 4, eso sería verdadero. Pero si a es igual a 1, esto sería falso, que sería 2 por 1, 2, que no sería mayor que 3. Ahora, lo mismo para este caso. N es par. Si n fuera igual a 3, esto sería falso. Pero si n es igual a 4, es verdadero. Ahora, ¿cómo vamos a referenciar entonces este tipo de proposiciones? Lo primero que debemos hacer es mirar esta variable qué valores toma, es decir, situarla en algún conjunto. Y además, miremos lo siguiente, algunos valores cumplen las propiedades, pero por ejemplo, hay otros valores que siempre las cumplen. Por ejemplo, 2n es par. Esto siempre es verdadero, sin importar el n que tomemos en los números naturales, pero eso depende el n en qué conjunto lo tomemos. Esto nos conduce a pensar en las siguientes cosas: ¿cuándo se cumplen estas propiedades? ¿Algunas veces, todas las veces? ¿O cómo será? Miremos lo siguiente. Entonces, lo más importante que debemos hacer es siempre situar un conjunto de referencia. ¿Qué es el conjunto de referencia? Son los valores que puede tomar la variable. Por ejemplo, si nosotros llamáramos u igual a 1, 2, 3, este sería nuestro conjunto de referencia. Ahora, el elemento variable, entonces llamamos x y x va a pertenecer a este conjunto. Ahora, si x pertenece a este conjunto, puede ser cualquiera de los elementos de aquí. Entonces, el elemento variable es x y los valores que puede tomar son los que tenga el conjunto de referencia que nosotros tengamos. Ahora, una función proposicional o fórmula. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, p de x. Que p de x sea x es menor que 3. Esto es una fórmula. O podemos poner otra. Q de x es igual a x es par. Es decir, cualquier tipo de proposición que nos involucre el elemento variable. Ahora, ya teniendo esto en cuenta, vamos a introducir la noción de cuantificador. Estos cuantificadores son dos: el existe y el para todo. Es decir, estas fórmulas se pueden cumplir para todos los elementos o existen algunos elementos que los cumplen. Ahora vamos a ver cada uno por separado. Tenemos el primer cuantificador, que es el cuantificador universal. Simbólicamente se representa como una A al revés. Ahora, ¿qué nos representa el cuantificador universal? Esto significa para todo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos para todo número natural n, 2n es par. ¿Qué estamos diciendo? Que cualquier número natural, si lo multiplicamos por 2, entonces se vuelve par. Es decir, todos los números naturales cumplen esta propiedad. Ahora, ¿qué hace referencia a esto? Que nuestro conjunto U, que es el conjunto de referencia, van a ser los números naturales. ¿Qué más tenemos? Que n va a ser nuestros elementos que van a pertenecer a este conjunto. Y por último, nuestra fórmula que podemos llamar P de n, ya que depende de cada valor de n, es 2n es par. Ahora, ¿cómo se escribe eso en términos simbólicos? Entonces, vamos a escribir esta proposición en términos simbólicos. Entonces nos dice, para todo número natural n, o sea, para todo n que pertenezca a los naturales, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir esto, o sea, P de n, que sería nuestra función proposicional o fórmula. Ahora vamos a mirar el otro cuantificador. El otro cuantificador se llama cuantificador existencial, que se representa con el siguiente símbolo, una E al revés. ¿Qué significa esto? Que existe al menos un elemento que cumple tal propiedad. Por ejemplo,
nosotros recordemos siempre tomamos un conjunto de referencia, 1, 2, 3, y tomamos un elemento de ahí, llamémoslo X. X va a pertenecer a U. Y ahora vamos a poner una propiedad, llamémosla Q de X, ya que depende de los valores de X. Y Q de X va a ser X es par. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí X es par. Entonces el 1 no es par. El 2 sí es par. El 3 no es par. Entonces, este 2 cumple la propiedad. Es decir, existe un X que pertenece a este conjunto que es par. Y esto simbólicamente, ¿cómo lo escribimos? Entonces, escribimos el existe, luego X pertenece al conjunto y la propiedad que cumple, en este caso, Q de X. Ahora, ya sabemos cuáles son los cuantificadores. Ahora, ¿cómo sabemos qué valor de verdad tienen? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos para todo número natural n, 2n es par, ¿qué tenemos? Que para que esto sea verdad, se tienen que cumplir para todos los números que pertenezcan al conjunto. Para la existencia es diferente. Por ejemplo, aquí teníamos, existe un elemento que cumple esto. Es decir, si hay solamente uno que lo cumpla, ya esta expresión es verdadera. En este caso, esta expresión es verdadera. Ahora, ya que hablamos de los valores de verdad, debemos hablar entonces de cómo negamos esos valores de verdad. Por ejemplo, ¿qué representa negar un existencial? Por ejemplo, decir, no existe X, Q de X. O, por ejemplo, decir, no para todo X, P de X. Entonces, ¿cómo negaríamos un existencial y un para todo? La respuesta es la siguiente. Negar el existencial equivale a un para todo X, pero negamos la fórmula, es decir, nos queda no Q de X. Ahora lo mismo pasa con el para todo. Si negamos un para todo, se nos convierte en un existencial. Y de nuevo cambiamos la fórmula, no P de X. Por ejemplo, si tenemos la siguiente proposición, para todo X, si X pertenece a N, entonces pertenece a Z. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro conjunto de referencia? Si pertenece a N, entonces pertenece acá. Es decir, lo primero que necesita es pertenecer a N. O sea, este es nuestro conjunto de referencia, los números naturales. Ahora, ¿cuál es nuestra variable? Aquí nos dicen que es X. O sea, X pertenece a los números naturales. Y por último, ¿cuál es la función? Va a ser una P de X, ya que depende de X. ¿Y qué es? Entonces recuerden, si pertenece acá, entonces pertenece a Z. Es decir, la función es que X pertenece a Z, que serían los enteros. Ahora, ¿cómo se escribe esto en lenguaje simbólico? Entonces escribimos para todo X perteneciente a N, que son los naturales, se cumple P de X. Ahora lo que nos piden es hacer lo siguiente, vamos a negar para todo X, P de X. Entonces, ¿qué nos decía esto? Que esto era igual a ¿qué? A existe un X, no P de X. Y entonces hagamos esto con esta proposición. ¿Cómo quedaría la negación de esto? Existe un X perteneciente a N, tal que X no pertenece a Z. Ahora recordemos que los naturales están contenidos en los enteros, es decir, todos los naturales pertenecen a los enteros. Por tanto, esta afirmación es verdadera. Y si la negamos, o sea, este existe, es falso. Estaríamos negando también el valor de verdad. Ahora vamos con un ejemplo de cómo se niega un existencial. Por ejemplo, tenemos esta proposición. Existe X perteneciente a R, que son los reales, tal que X menos 2 es igual a 0. Nuevamente, ¿cuál es nuestro conjunto de referencia? Entonces, nuestro conjunto de referencia son los reales, que son los números reales. Ahora, ¿cuál es la variable? En este caso también es X. X que pertenece a los reales. Y por último, ¿cuál es la función? Llamémosla Q de X. Va a ser igual X menos 2
es igual a 0. Ahora nosotros sabemos que hay un número que cumple esta propiedad, que es el 2. O sea que esta proposición es verdadera, ya que existe al menos 1. Si hay 1, ya se cumple esto, o sea, esta proposición es verdadera. Ahora escribamos esto en un lenguaje simbólico. ¿Qué nos va a decir? Existe x perteneciente a R tal que q de x. Ahora vamos a hacer la negación, es decir, vamos a hacer no existe x q de x. Recordemos que la propiedad nos decía que esto es para todo x, no q de x. Entonces, ¿cómo se escribe? El existe cambia por un para todo. Entonces nos queda lo siguiente. Para todo x perteneciente a R, x menos 2 es diferente de 0. Acuérdense, tenemos que negar la propiedad. Entonces nos queda diferente de 0. Nuevamente, como esta es verdadera, entonces esta negación es falsa. Y ya lo sabemos que es falsa porque el 2 cumple esto. O sea que para todos los elementos no se cumple esta propiedad. En nuestro próximo video comenzaremos a explicar los métodos de demostración.